Robo. Sistemáticamente se ubica en el capítulo segundo del título 13 del libro segundo del Código Penal, dentro pues de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Conforme al artículo 237 del Código Penal, son reos del delito de robo los que con ánimo de lucro se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran, o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito para proteger la huida o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren. Robo con fuerza en las cosas. Artículo 238 del Código Penal. Son delitos de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. La fuerza en las cosas se aplica para acceder o abandonar el lugar en que se encuentran y constituye un elenco tasado o números clausos. Y así, escalamiento, que consiste en trepar o ascender requiriendo algún esfuerzo físico o destreza en el autor, rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana, es la fractura exterior. Los resultados dañosos se absorben por el robo sin perjuicio de su indemnización como responsabilidad civil. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras, o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo. Es la fractura interior. Retrasa la consumación si se produce fuera y después del lugar de comisión. Uso de llaves falsas. El artículo 239 del Código Penal contiene una definición legal o auténtica y dice que se considerarán llaves falsas las ganzúas u otros instrumentos análogos, las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal, cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo. A los efectos de este artículo se consideran llaves las tarjetas magnéticas o perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia similar. También la inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda para acceder al lugar, puesto que los colocados sobre el objeto sustraído constituyen una modalidad de hurto agravado. El artículo 240 del Código Penal establece una agravación a partir de la concurrencia de determinadas circunstancias, y así las previstas en el artículo 235, que son las circunstancias agravantes específicas del hurto, cuando se sustraigan cosas de valor histórico, artístico, cultural o científico, cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento, cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general y se cause un quebranto grave a los mismos, cuando se trate de productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas, cuando revista especial gravedad, atendiendo el valor de los efectos sustraídos o se produjeren perjuicios de especial consideración, cuando se ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito. Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos
por 3 delitos comprendidos en este título, siempre que sean de la misma naturaleza y sin que se tengan en cuenta los antecedentes cancelados o que debieran serlo. Cuando se utilice a menores de 16 años para la comisión del delito, cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedique a la comisión de delitos comprendidos en este título, siempre que sean de la misma naturaleza. Se contienen subtipos agravados para el robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público en cualquiera de sus dependencias. El fundamento de la agravación es el riesgo potencial de robo con violencia y ataque a la inviolabilidad del domicilio, y el allanamiento de morada queda absorbido por el robo. Si los hechos se cometen en establecimiento abierto al público en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se impone una pena ligeramente inferior. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar. Definición, pues, legal o auténtica. Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos al público sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él y con el cual formen una unidad física. Nuevamente estamos ante una definición legal o auténtica. Se impondrá una pena superior, subtipo hiperagravado, cuando los hechos descritos revistan especial gravedad, atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso, cuando concurra alguna de las circunstancias contenidas en el artículo 235. La situación concursal puede dar lugar también a un delito continuado previsto en el artículo 74 del Código Penal. Robo con violencia o intimidación en las personas, artículo 242 del Código Penal. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los actos de violencia física que realice. Se establece, pues, un concurso real. Hay un subtipo agravado cuando el robo con violencia o intimidación se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias. El delito de robo con intimidación agravado por establecimiento abierto al público precisa ocurrir en un establecimiento con libre acceso de personas desvinculadas del bien jurídico patrimonio, que es el objeto de protección penal precisamente en las horas de apertura. Hay un subtipo hiperagravado cuando el delincuente hiciese uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguiesen. Hay un plus de antijuridicidad por el incremento del riesgo lesivo. El porte de estas armas es atípico y la consumación se produce por su mera exhibición. No es preciso el porte previo de estas armas, pudiendo aprovecharse el delincuente de las que encuentre in situ. El arma debe ser objetivamente idónea para producir daño, considerándose como tal incluso el arma de fogueo. A estos efectos es interesante conocer el Real Decreto 137/1993 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Es relevante la comunicabilidad de los medios comisivos a los partícipes que no emplearon directamente las armas o medios peligrosos, siempre que tengan conocimiento de dicha utilización al tiempo de la acción, puesto que el dolo eventual abarca dicha conducta y la comunicabilidad de la circunstancia. Hay un subtipo atenuado en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho. Por ejemplo, los tirones. No obstante, es incompatible
con la concurrencia de cualquier agravación. En cuanto al tipo, indicar que violencia comporta fuerza física o vis absoluta, requiere cierta intensidad, de modo que sea eficaz sobre el sujeto pasivo. La intimidación hace referencia a la violencia psicológica o vis compulsiva, amenaza encaminada a viciar la libre voluntad de decisión de la víctima, en la que es irrelevante la peligrosidad del medio intimidatorio, y así se produce, por ejemplo, cuando se utilizan pistolas simuladas o pistolas de fogueo. La violencia o intimidación puede ejercerse sobre la víctima o sobre un tercero y ha de estar vinculada o preordenada con la desposesión. Es un tipo doloso y pluriofensivo, puesto que protege tanto la propiedad como la libertad e indemnidad de las personas. En cuanto a situaciones concursales, absorbe la pérdida momentánea de la libertad y hay concurso real con la detención ilegal si se prolonga más allá de lo imprescindible para la sustracción. Cabe el concurso real, también el concurso medial, si bien no cabe el delito continuado. Como sinopsis común, indicar que el bien jurídico protegido es el patrimonio y los derechos personales sobre el mismo, que en participación se admiten la autoría y la complicidad, en ejecución la consumación y la tentativa, también la provocación, conspiración y proposición para este tipo delictivo, artículo 269 del Código Penal, y que en materia de punibilidad puede apreciarse una excusa absolutoria que es inaplicable al robo con violencia o intimidación, será aplicable pues al robo con fuerza, en el artículo 268, que declara exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges no separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad del matrimonio, y ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como afines en primer grado si viven juntos, por los delitos patrimoniales que se causen entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación. Por tanto, hemos dicho que es inaplicable al robo de tal entidad, que tampoco concurra abuso de vulnerabilidad en la víctima, ya sea por razón de edad o por tratarse de una persona con discapacidad, y disposición esta excusa absolutoria que en ningún caso es aplicable a los extraños que participen en el delito.